Ok, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Ignacio Salcedo. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, sí. Ok, vamos a hablar un poco sobre liberalismo. Yo me llamo Alberto Mansueti, con S y una sola T. Lo pongo ahí porque me gustaría que con aquellos de ustedes que estén interesados en el tema liberalismo, interesados en cuál es la salida de verdad para Venezuela, y es el liberalismo, me gustaría que ustedes se pongan en contacto conmigo, ya sea principalmente por Facebook. Facebook es el medio que yo más uso. También tengo Twitter, tengo Skype, que es este que estamos comunicados ahora, y tengo una web que se llama albertomansueti.com. Mansueti es con S y una sola T. Ahí hay mucho material que pueden ustedes leer. Tengo escrito varios libros en Venezuela, en Guatemala, en Perú. Quiero aclararles que yo viví 30 años en Venezuela. Me tuve que ir porque hicimos un partido liberal que se llamó Rumbo Propio en el Zulia hace entre 2006 y 2008, y fuimos brutalmente atacados no solo por el chavismo, sino por la oposición menchevique. Entonces, bueno, me tuve que ir de Venezuela, viví en Guatemala, en Perú, ahora estoy en Bolivia, y escribo siempre libros y ensayos y escritos sobre el liberalismo. Muchos libros o ensayos ustedes van a ver que de los míos están referidos a Venezuela y otros están referidos a Guatemala o a Perú, pero quiero empezar ya a entrar un poco en materia. Quiero que se dejen eso de que, no, esto es para el Perú, no es para Venezuela. No, estos países son todos iguales. Lo que se dice para el Perú vale para Venezuela, en el 99% de los casos. Y para Guatemala y para todo. A nosotros una de las grandes mentiras que nos han puesto es que no, estos países son muy distintos, este país es muy especial. Como este país es muy especial porque tiene petróleo, porque es rico, entonces aquí no, el libre mercado no, porque este país es muy distinto a los demás, entonces el libre mercado no. Ahora bien, ese cuento la izquierda lo ha metido en Venezuela, pero también en Colombia, también en Perú, también en Bolivia, también en Ecuador. ¿Por qué digo yo que es un cuento? Bueno, es un cuento porque lo que estamos viendo en esos países es que la izquierda tiene la misma receta para todos los países. Esa receta es el socialismo. La aplican a partir de lo que es el Foro de Sao Paulo, que este fin de semana justamente está reunido aquí en Bolivia, en la ciudad de La Paz. ¿Okay? Entonces, los socialistas son unos grandes mentirosos. Nos dicen a nosotros que el libre mercado en este país no, porque es muy especial. Pero resulta que el socialismo es el mismo para todos los países. Entonces, como la misma receta en Cuba, en Venezuela, en Argentina, fíjese que el hijo de Nicolás Maduro está en Argentina enseñando a Cristina Kirchner sobre abastecimiento, y los médicos cubanos en todos lados, y los entrenadores deportivos cubanos. Pues entonces, ¿en qué quedamos con que los países son distintos? ¿No era que el país era muy distinto y por eso no se podía aplicar la receta del libre mercado, que era de los países extranjeros y tal y qué sé yo? No, por Dios. Y que no me diga que lo que pasa es que Estados Unidos y tal, me distinto porque Estados Unidos, el presidente socialista Obama está aplicando las mismas recetas socialistas que en todos los países socialistas, y por eso está hundiendo a los Estados Unidos. Lo que pasa, claro, es que como los Estados Unidos y otros países de
primer mundo tuvieron 100, 150, 200 años consecutivos de capitalismo, pudieron crear riqueza y además pudieron crear una plataforma de instituciones válidas, idóneas para crear riqueza, o sea, instituciones de gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada durante muchos años. Entonces, esos sí son países ricos. Países como Inglaterra, Estados Unidos, son países ricos. Entonces, cuando llegan los socialistas, el proceso de empobrecimiento y destrucción es más largo, o sea, toma mucho más tiempo, ¿ok? En cambio, cuando los socialistas llegan a países como Cuba, Venezuela, Ecuador, que nunca tuvieron un pasado, por decirlo así, capitalista, capitalismo clásico, de gobierno limitado, de mercados libres, de propiedad privada, entonces el proceso de destrucción y el proceso de empobrecimiento y embrutecimiento es rápido, toma poco, ¿ok? Porque son países que tienen menos anticuerpos, menos resistencia, son países más vulnerables al daño del socialismo. Entonces, me gustaría centrarme un poquito en las 5 reformas y en los 12 pasos, pero déjeme decirle lo siguiente. Si lo que yo voy a decir ahora le queda duda, le queda alguna interrogante, le queda alguna inquietud, alguna pregunta, puede ir a mi web, albertomansueti.com, ahí están las 5 reformas y ahí están los 12 pasos, ¿ok? Ahí hay bastante información y de ahí puede saltar a otros artículos míos, ensayos, libros que yo he escrito, ¿no? Y entonces se puede enterar. Y si le siguen quedando dudas, escríbame por Facebook, yo estoy ahí siempre disponible y siempre a gente de Venezuela y de otros países. Les respondo preguntas, inquietudes, dudas, consultas cuando tengo respuesta. Si no tengo la respuesta, le digo, búscala en tal o cual autor, ahí está la respuesta, o le digo, no tengo la respuesta y ni tengo idea de quién tiene la respuesta. Así que, pero por regla general yo siempre le pongo alguna lectura, algún video, algún audio sobre el tema que pregunta, la gente se interesa, distintos temas, siempre hacen preguntas. ¿Y cómo sería en el liberalismo la cuestión de los bancos? ¿Cómo sería en el liberalismo la cuestión de los dólares? ¿Cómo sería en el liberalismo la atención a los pobres, a los indigentes, etcétera, etcétera, etcétera? Yo siempre estoy ahí para responder esas preguntas, ¿ok? Lo que quiero compartir ahorita es el tema de el gran error de la gente en relación con el socialismo, en Venezuela especialmente, ese error de creer que o sea, son muchos errores. El primer error dice, no, es que Maduro es un incompetente. Mire, el problema no es que Maduro es un incompetente. El problema es que el socialismo es un sistema que no es idóneo, ¿no?, para producir riqueza ni para vivir en paz y en armonía las naciones. El socialismo es un sistema inventado y diseñado para destruir, para empobrecer y esclavizar. Entonces, el problema está mucho más allá de si Maduro es competente o incompetente. ¿Ok? Entonces la gente cree que el problema es que no, el problema es que el socialismo es inidóneo. Una vez que tú le enseñas a la gente esto, te dice, bueno, pero es que si el socialismo es inidóneo, entonces se va a caer solo, pues por su propio peso, te dicen. Se va a caer por su propio peso, por todos los fallos, los errores en la economía, el empobrecimiento, la destrucción. Entonces ahí tienes que empezar a explicarle a la gente qué cosa es el socialismo. Y empezar a darle la clave. Mire, la clave no es lo que los socialistas dicen que es el socialismo, sino que lo que es en realidad. Porque son muy mentirosos los socialistas.
Entonces, los socialistas les dicen a usted que el socialismo es otro sistema económico para mejor vivir la gente, tener más abundancia, que las cosas sean más baratas, pero sin embargo es todo lo contrario, ¿ok? Y eso es porque, y ahí voy a repetir y voy a machacar, y discúlpenme si me vuelvo insistente, el socialismo no es lo que los socialistas dicen. Tan simple como eso. Y entonces usted está equivocado si cree que el socialismo se va a caer solo, el régimen, o que los chavistas van a bajar de los cerros, porque eso dicen en Caracas, ¿no? Los chavistas van a bajar de los... No, no es así. No es así. Mire, el socialismo son tres cosas. Y eso hay que entender. Un plan, una maldad, o sea, un plan maquiavélico, ¿okay? Para rehacer la naturaleza humana y la sociedad en su conjunto, la sociedad civil, ¿okay? Y la nación entera, no solo la economía, rehacer la economía, la cultura, los valores, la cuestión de la religión, o sea, remoldear de acuerdo a un plan un poco vago, eso sí. Cuando usted le pone contra la pared, le interroga a un socialista, bueno, ¿cuál es en última instancia la sociedad, el proyecto país, digamos, la sociedad que usted quisiera? O sea, ¿cuál es el diseño? Siempre aparecen excusas, no que el imperialismo, no que el bloqueo, en Cuba están hace 60 años, no que el bloqueo, que el imperialismo, que la derecha, que los golpistas, bla, 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 bla. Pero el plan es destruir o rediseñar por completo la sociedad tal cual la conocemos, incluyendo la familia y el matrimonio, ¿okay? Por eso es la cuestión esta de los gays y demás. Entonces, eso es una maldad. Ahora, ese plan es a largo plazo. En el corto plazo, corto y mediano plazo, el plan para apoderarse no solo del poder político, digamos, no solo del gobierno, del parlamento, de los partidos, las cúpulas de los partidos políticos, las instituciones, sino apoderarse de todo, apoderarse de las instituciones, de las universidades, de las empresas, de los tribunales de justicia, de las iglesias, apoderarse de las editoriales, apoderarse, por supuesto, de los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, apoderarse de todo, a fin de tener la suma del poder para aquel plan a largo plazo, ¿no? Ahora bien, el empoderamiento, que es una usurpación, nosotros los liberales lo catalogamos como usurpación, esa usurpación le sirve para vivir muy bien en el mientras tanto. Por eso es un robo, es un sistema parasitario. Por eso es que la gente no entiende, pero ¿cómo? Estos son socialistas pero usan relojes Rolex, estos son socialistas pero viajan en primera. Aquí todos estos socialistas que vinieron a Bolivia ahora del Foro de San Pablo, todos viajaron en primera. Claro, pagado por el gobierno. Pues se dan vida cuando se enferman, no van a barrio adentro, van a las mejores clínicas que puedan conseguir en Venezuela, y si la enfermedad es grave, van a Estados Unidos, van a Houston para verse el corazón o en fin, lo que tengan. Entonces, la gente no entiende esas contradicciones. Y eso se explica muy, muy bien, porque yo escribo que el socialismo son tres cosas: un plan a largo plazo en relación con todo lo que es la naturaleza humana y la naturaleza de la sociedad. En el corto, mediano plazo, o sea, en el mientras tanto, es vivir bien, ese es el plan, ¿okay? Porque no van a vivir mal. Y en tercer y último lugar, además de una maldad y un robo, digamos, un vivir parasitario, en tercer lugar, el socialismo es una colección de mentiras. En mi web tengo ahí un ensayo largo que se llama Socialismo, ¿okay? Bájelo y léalo. Una colección de mentiras, y una colección muy amplia. Yo muchas veces, y conozco otra gente que ha tratado de hacer una especie de manual de mentiras del socialismo,
No hay, porque los que hemos intentado hacerlo son una cantidad tan grande las mentiras del socialismo que no se necesitarían 2 vidas o 3 como un equipo de especialistas para escribir un manual de mentiras del socialismo. Las mentiras son como la caja de herramientas, ¿ok? Son como el kit, la caja de herramientas, y ellos agarran las mentiras y las van poniendo y las van diciendo y repitiendo según la ocasión, según la oportunidad. Tienen tantas que entonces pueden elegir. Y eso sí, las mentiras las van cambiando, ¿ok? Los socialistas son muy ágiles, son como la serpiente, cada tanto tiempo cambia la piel. Todas las serpientes cambian, estudian biología, zoología, las serpientes cambian la piel cada tanto, ¿ok? De acuerdo a las distintas variedades, las serpientes cambian, algunas todos los años, otras cada 4 o 5 años cambian la piel. Bueno, los socialistas son iguales. Por eso yo les critico mucho a mis amigos de los llamados tanques de pensamiento liberales. Ustedes deberían aprender de los socialistas las estrategias, los métodos, que son muy hábiles, muy eficaces, lamentablemente. Deberían aprender a renovarse, pero ustedes hace 50 años que repiten lo mismo, y mientras tanto los socialistas ya han cambiado el discurso 4 o 5 veces. ¿Qué es eso de cambiar el discurso? Han cambiado de mentira. Los socialistas cambian de mentira como las serpientes cambian de piel. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. El socialismo son 3 cosas: una maldad, un robo y una colección de mentiras que es su caja de herramientas. ¿Y el liberalismo? ¿Qué cosa es el liberalismo? Bueno, el liberalismo es el antídoto, la enfermedad es el socialismo, el liberalismo es el antídoto. Por eso en Venezuela y en estos países no salimos del socialismo, no podemos salir del socialismo porque no desarrollamos el antídoto. O sea, hay muy poca gente como Ignacio Salcedo que se levanta un día a las 6 de la mañana, alquila un salón, llama a la gente, convoca, me llama a mí por teléfono, mira, vamos a hacer una... No, hay muy poca gente, ¿ok? Y los tanques de pensamiento, que son los que lo hacen, no lo hacen bien, ¿ok? No lo hacen bien porque compran al socialismo por su valor facial. Creen que el socialismo es un cambio de sistema económico, y como el sistema económico es menos eficiente, entonces hay que demostrarle a los socialistas que están equivocados. El socialismo es un error. Esa es la tesis con que trabajan los tanques de pensamiento liberales como Atlas. Yo soy muy crítico de ellos porque yo les digo que el socialismo no es un error, es una maldad. Y si usted cree que el socialismo es un error, el que está en un error es usted que no entendió bien qué cosa es el socialismo. Nosotros ya lo acabamos de explicar. ¿Qué cosa es el liberalismo? Bueno, el liberalismo, hay muchas definiciones, yo me quedo con esta. El liberalismo es la devolución. Por eso yo hablo siempre de devolución. El manifiesto liberal que ustedes pueden encontrar ahí en mi web se llama La Gran Devolución. El liberalismo es la devolución a la sociedad y a las instituciones sociales de todas aquellas funciones, poderes y recursos que han sido ilegítimas e inmoralmente usurpados por el socialismo. Lo voy a repetir por si alguien lo quiere anotar. Liberalismo es la devolución a la sociedad de todas aquellas, de 3 cosas, de todas aquellas funciones, a la sociedad y a las instituciones sociales, me refiero, de todas aquellas funciones, y ya nos vamos acercando al tema de las 5 reformas, de todas aquellas poderes, o sea, capacidades, libertades, y de todos aquellos recursos que han sido usurpados por el Estado. ¿Ok? Porque el socialismo también se puede definir así, se puede definir de esta otra manera, que no es incompatible con la anterior. Socialismo es la usurpación por el Estado
de tres cosas, de funciones, de poderes, o sea, capacidades, derechos, y recursos que pertenecen a la sociedad y más específicamente que pertenecen a las instituciones sociales, o sea, que pertenecen a las escuelas, los maestros, que son las escuelas y las instituciones educativas por naturaleza son privadas, tienen que ser privadas por naturaleza. Lo que pasa es que vivimos en un sistema de estatismo extremo que es totalmente contrario a la naturaleza de las cosas. ¿Okay? Los médicos, las clínicas, o sea, el socialismo es la usurpación, por ejemplo, la función de educar. ¿Quién ha asumido la función de educar en el estatismo? El Estado. Nosotros decimos, no, eso es una usurpación. Hay que devolver la función de educar a quienes legítimamente les corresponde, que son las familias y las empresas privadas educativas que los educadores fundan para ofrecer el servicio de educar a los niños y a los adultos, y entonces que la gente pagando su precio por la educación vaya a... que somos muy pobres. Bueno, si siguen en el socialismo van a ser más pobres todavía, porque la pobreza es el gran pretexto, la gran excusa para asumir funciones del Estado. Con la salud, yo uso mejor la palabra medicina, ¿okay? Porque no toda medicina te recupera la salud, algunas son paliativos. Entonces la medicina es una función que corresponde a quién, a los médicos, no al Estado. Prestar asistencia médica, prestar servicios médicos es una función que corresponde a los médicos. Lo que pasa es que los médicos son socialistas hasta los tuétanos. Y entonces eso es muy difícil hablarlo con los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos son muy brutos, perdón si hay algún médico ahí. Los médicos son muy brutos, entonces tienen el problema de que la gente no se puede atender porque no tiene recursos. Entonces dice, ¡ay, pucha, que el Estado tiene que pagar la medicina y el Estado tiene que contratarme a mí, que yo soy médico, para que entonces yo cure a la gente gratis! Nosotros los liberales decimos no hay almuerzo gratis, ¿okay? No hay nada gratis. Y los liberales cristianos decimos, mire, lo único gratis en la vida es la salvación, que es por gracia, es mediante la fe. O sea, todo lo demás cuesta. ¿Okay? No. Entonces, Entonces los servicios médicos lo mismo, el Estado ha usurpado la función de curar, de atender, ha usurpado esa función y el liberalismo es la devolución. Y otra cosa, con cada función que el Estado usurpa también poderes, porque dice, no, yo necesito poder para cumplir esa función, para atender a la gente. Y usurpa también recursos, más impuestos, ¿ok? O más inflación, porque yo necesito dinerito para cumplir esa función, para pagarle a los médicos y para pagarle a los maestros. Entonces, es un problema el socialismo, o sea, es un problema la usurpación y la solución es la devolución, no hay otra. Por eso el manifiesto liberal que ustedes pueden encontrar ahí se llama La Gran Devolución y son 5 reformas, ¿okay? La primera es devolver al gobierno sus funciones propias, devolver al Estado sus funciones propias. Y alguno podrá decir, pero ¿cómo? ¿Eso no es estatismo? Resulta que este liberal es estatista. Mire, lo que pasa es lo siguiente, que al asumir funciones impropias, el Estado descuida o abandona las reales funciones que son propias, que son seguridad, justicia y obra pública. La seguridad no existe. Usted no puede salir por la calle ni con un reloj, o por lo menos a cierta hora tiene que cuidarse. Seguridad no hay. Justicia tampoco. En los tribunales lo que hay es injusticia total. Y obras públicas muy poquitas. Y a las pocas que hay no le dan mantenimiento. Entonces la realidad es que en ese punto la primera reforma liberal es estatista. En el sentido, cuidado, es una ironía, ¿ok? En el sentido de que nosotros queremos que el Estado le devuelva a la gente las funciones que son de la gente y asuma las que realmente, las únicas que son de él, propias, que son seguridad, justicia y obras públicas. Esa es la primera reforma.
La segunda es en el orden de la economía y la finanza, o sea, que el Estado devuelva todas las funciones a las funciones de producir bienes y servicios, la función de emitir dinero en carácter monopólico, controlar precios, controlar salario, fijar salario mínimo, fijar precios máximos, controles de cambio, aranceles, importación, producir, por supuesto, bienes y servicios. Todo eso tiene que ser privatizado. ¿Ok? Porque eso no el Estado no tiene nada que hacer en la economía. Por eso anda tan mal la economía en Venezuela, porque han usurpado funciones que no son propias. Esa es la segunda reforma. La tercera es la de la educación. O sea, se le devuelve a las instituciones educativas las funciones usurpadas. ¿Ok? En todo caso, durante una transición, el Estado podría, un Estado liberal, entregar vouchers a aquellos estudiantes, a buenos estudiantes, no malos estudiantes, buenos estudiantes pobres que no tengan recursos en el periodo de transición, en un lapso de transición. Y de esa manera apoyar la educación de los más pobres. Y lo mismo en atención médica, que esa es la reforma número 4, y en jubilaciones y pensiones, que es la reforma número 5. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 reformas. Usted las puede ver en mi blog, hay un ensayo que se llama así, las 5 reformas. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Hay otro ensayo que ustedes lo pueden ver que se llama Los 12 Pasos. Y no es, el título lo escogí a propósito, como ustedes saben, está eso de Alcohólicos Anónimos, que es los 12 pasos para salir del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera hay 12 pasos para salir del socialismo. Y así como para salir del alcoholismo, el primer paso es reconocer que tenemos un problema y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Así dice el primero de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. También el primero de los 12 pasos de Socialistas Anónimos dice algo más o menos. Tenemos que reconocer que en Venezuela tenemos una preferencia por el socialismo muy arraigada en Venezuela, y eso nos ha traído muchos problemas antes y después de Chávez, y en nuestra vida como venezolanos, digamos, se ha vuelto ingobernable. Ese sería el primero de los 12 pasos. Y los otros 11 pasos son relativos a lo siguiente: a crear un movimiento de opinión en contra del socialismo y en favor del capitalismo, y a crear medios de comunicación, porque hay que hacer una gran inversión comunicacional, sobre todo para quitarle de la cabeza a la gente las mentiras, ¿no? O sea, lo que yo llamo desaprender. La gente tiene que desaprender muchas cosas para poder aprender esto. Aprender esto es facilito, muy fácil. Lo que es dificilísimo es desaprender los errores, las confusiones y las mentiras groseras de los socialistas. Entonces, los 12 pasos es la narración de cómo ir logrando eso de a poco, tener candidatos liberales en los partidos, tener un partido liberal y llegar al Congreso. Ustedes pueden ver un libro que yo he escrito que se llama Las Leyes Malas. Hay un resumen que se llama Catálogo de Leyes Malas, pueden buscarlo por ahí, ¿ok? Porque yo me he tomado el trabajo de hacer lo que ningún otro liberal que yo conozca, a no ser Bastiat en Francia en el siglo XIX, el trabajo de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para acabar con el socialismo? Derogar las 2000 y pico de leyes en las cuales el socialismo se encarna. O sea, el socialismo podemos mencionar que esa sería una cuarta característica, ¿no? El socialismo se encarna en una cantidad enorme de leyes que se llaman las leyes malas, ¿ok? Son malas porque premian la mala conducta y castigan la buena.
y que se refiere a una serie muy larga de materias de economía, finanzas, banca, seguro, transporte, educación, salud, etcétera, cultura, arte, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa ley hay que derogarla. Ahora bien, ningún presidente, y esto es lo que yo siempre repito en todas partes de América Latina, ningún presidente tiene el poder de derogar leyes en América Latina. Es el Congreso, es el Parlamento, ¿ok? Entonces, los liberales tenemos que ir no a la presidencia, sino al Parlamento. Y de eso trata los 12 pasos, cómo llegar los liberales al Parlamento y qué hacer en el Parlamento cuando lleguemos. Y si ir, bueno, yo no porque ya soy muy viejo, pero ustedes que son jóvenes, cuando lleguen al Parlamento tienen que ir con el catálogo de las leyes malas y a pedir la derogación inmediata de las leyes malas para poder impulsar las 5 reformas, no se puede. Ok.